El tema de esta mañana que nos sugieren estos versículos es uno de esos conceptos con el que nuestro mundo moderno está fascinado. Es uno de esos conceptos con el que nuestro mundo moderno se encuentra constantemente entregado. Y es el tema del amor. De hecho, los subtítulos que algunos editores de la Biblia le sugieren a esta porción que vamos a estudiar hoy es Dios es amor, si usted lo ve en su propia Biblia. Así que nosotros hoy estaremos hablando del amor, pero cuando decimos que el amor es uno de esos conceptos con el que nuestro mundo moderno está fascinado, no estamos diciendo para nada que es porque conozca mucho del amor. Nuestro mundo moderno está fascinado con el tema del amor, pero no es ni siquiera porque conozca mucho del amor o porque siquiera practique el amor verdadero. Todo lo contrario, nuestro mundo, como un reflejo de su rebeldía contra la verdad de nuestro Dios, practica una distorsión que para nada puede ser comparada con lo que la Biblia llama el verdadero amor. Piense conmigo por un momento, porque todos nosotros hemos crecido en este mundo y hemos practicado el tipo de amor que se fomenta y que se promueve en este mundo. El mundo de hoy ama, pero con límites. Y por eso decimos cosas como esta: te amo, pero hasta que tú, y llene ahí la línea en blanco. Eso es un amor con límites. El mundo de hoy ama, pero con condiciones. Y por eso escuchamos y decimos frases como esta: te amo si tú, y llene usted la línea en blanco. El mundo de hoy ama, pero ama por beneficios. Y por eso decimos y escuchamos frases como te amo cuando tú, y ahí llene la línea, porque estamos esperando un beneficio para después amar. Lo difícil para encontrar en un mundo fascinado con el concepto del amor, pero que no lo practica en forma verdadera, es encontrar a alguien que diga algo como esto: te amo y punto. Te amo y ya. Te amo sin límites, te amo sin condiciones, te amo sin buscar nada a cambio, te amo solo porque te amo. Eso es lo difícil de encontrar en el mundo moderno, ¿verdad? El problema de crecer en un mundo moderno y en el mundo de hoy y practicar o ser instruidos a amar de esta manera, de forma distorsionada, es que creemos que esa es la forma correcta de amar. Hasta que llegamos a la fe, hasta que llegamos a la iglesia, hasta que llegamos al conocimiento del Señor. Y ahora nos damos cuenta que la Biblia nos llama a amarnos unos a otros y a amar a Dios. Pero comenzamos entonces a pensar que este llamado bíblico de amarnos unos a otros es como el mundo ama. Y comenzamos a amar a nuestros hermanos, sí. Comenzamos a esforzarnos por amar a nuestros hermanos, sí, pero con límites, con condiciones. Y a veces dolorosamente comenzamos a amar a nuestros hermanos solo si sabemos o percibimos que vamos a recibir algún beneficio. Lo urgente entonces para la iglesia contemporánea, lo urgente para creyentes que decimos venir al conocimiento del Señor y seguir su ejemplo, no solo es conocer el verdadero amor que viene de Dios, es poder practicar el verdadero amor como Dios ama. Lo difícil entonces en nuestro mundo moderno es encontrar una iglesia contemporánea que no solamente conoce el verdadero amor que Dios da, que practica el verdadero amor y ama como Dios ama. Y cuando vamos a estos versículos que vamos a estudiar hoy, Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 21, Juan exhorta nuevamente a sus lectores a que se amen. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque si tú has estado con nosotros en esta serie consecutiva de Primera de Juan, esta es la tercera vez en su carta que Juan va a hablar del tema del amor. Así que es por tercera vez va a exhortar a los creyentes a que se amen, pero esta vez Juan va a hacer algo que no ha hecho anteriormente. Esta vez
Juan, en esta ocasión, Juan va a presentar a Dios como la fuente y el ejemplo del verdadero amor. Dios es la fuente y el ejemplo del verdadero amor con el que se nos exige que nos amemos unos a otros. No, mi amado hermano, no debemos amar dentro de la iglesia imitando el patrón de este mundo. No deberíamos proponer dentro de la iglesia un amor con límites, condiciones y egoísta como el que se da en este mundo en aquellos que decimos que imitamos y seguimos a Dios. En estos versículos del 7 al 21, 23 veces, escuche bien, 23 veces Juan usa el concepto del amor. Y yo creo que el concepto o el énfasis de Juan está demasiado obvio en la repetición que hace una y otra vez de la misma idea. Mire conmigo el versículo 7, primera de Juan 4:7, para que veamos cuál es el énfasis del autor en estos versículos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Mira conmigo versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Está claro el énfasis, ¿verdad? Estos versículos son, en resumen, un llamado a amarnos unos a otros. Amémonos unos a otros, pero no a nuestra manera, no bajo nuestras opiniones, ni siquiera con el falso amor que se promueve en este mundo. Amemos con el amor que viene de Dios y amemos imitando la perfecta forma en la que Dios ama. Por lo que la exhortación de estos versículos para nosotros hoy puede ser dicha de esta manera: amémonos unos a otros con amor verdadero. El amor que viene de Dios y el amor que imita la forma en la que Dios ama, ese es el amor verdadero. Y ese es el amor con el que deberíamos amarnos unos a otros en la iglesia. Por lo que yo quiero hacer con ustedes en esta mañana, mi amado hermano, es sacar 3 lecciones sobre este amor verdadero para nosotros, la iglesia contemporánea. 3 lecciones acerca del amor verdadero para la iglesia contemporánea que nos van a ayudar a amar como Dios ama, que nos van a ayudar a amarnos como Dios ama. Y esta es mi primera lección a la luz del texto. Dios es la fuente del verdadero amor. Lee conmigo versículo 7 y versículo 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En estos 2 versículos está esta lección que quiero compartir. Dios es la fuente del verdadero amor. Cuando tú lees estos versículos, hay 2 declaraciones que inmediatamente despiertan nuestra atención. Una en el versículo 7, el amor es de Dios. Y una en el versículo 8, Dios es amor. Y no sé tú, pero cuando estaba leyendo este pasaje y leyendo estos versículos, esta era la pregunta: ¿qué significa eso? ¿Qué significa el amor es de Dios? ¿Qué significa que Dios es amor? Y hermanos, la primera frase, el amor es de Dios, en otras versiones de la Biblia se traduce de la siguiente manera: Dios es la fuente del amor. O también se puede traducir: de Dios procede, de Dios viene el amor. Y lo que nos está tratando de decir entonces esta frase, Juan, a través de esta frase, es que el amor o el concepto del amor no empieza con los seres humanos. No empieza con los hombres. No es una iniciativa nuestra, ni siquiera es un invento de nosotros. Comienza con los actos creadores de Dios para con su creación.
El verdadero amor, el amor que bendice, el amor que edifica, no es un fruto, no es una construcción de los seres humanos, es un resultado y tiene origen en Dios. Y eso es lo que significa nuestra primera frase. El amor es de Dios, porque el verdadero amor tiene como origen, tiene como fuente a Dios y no a nosotros. Pero la segunda frase en el versículo 8, Dios es amor. Y escuche bien, porque a veces nosotros en el mundo que vivimos leen esta frase al revés. El mundo en que vivimos deifica el amor. Y ellos en vez de leer Dios es amor, leen el amor es Dios. ¿Y qué significa eso? Que justifican cualquier cosa en nombre del amor. Si es amor se tiene que aceptar. Si es amor es bueno. No, 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 no. Aquí no es el amor el que está siendo exaltado. Aquí es Dios el que está siendo exaltado porque hace las cosas con amor. No todo lo que se hace en nombre del amor es bueno. Y no todo lo que se promueve en nombre del amor es correcto. Pero todo lo que un Dios perfecto hace, lo hace motivado por el amor. Lo que esta frase implica, Dios es amor, es que todo el ser de Dios y todas las acciones de Dios están gobernadas e influenciadas por su deseo de bendecir y por su deseo de hacerle bien a su creación. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que en todo lo que Dios actúa, lo hace movido por su amor para con sus hijos. Y Juan quiere que entendamos eso. El amor verdadero viene de Dios. Y cuando Dios actúa influenciado en sus acciones por ese verdadero amor. Pero hay una segunda pregunta que debemos hacerle a estos versículos. No solamente qué significan estas dos frases llamativas, el amor es de Dios, Dios es amor. Hay una segunda pregunta, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para ti y para mí? Y recuérdate, Juan está hablándole a creyentes. ¿Qué significa para los creyentes? Que Dios es la fuente del verdadero amor. ¿Qué significa para los creyentes? Que cuando Dios actúa movido por su amor para con sus hijos. El mismo versículo lo contesta. Todo aquel que ama, no de cualquier manera, sino como Dios ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y lo opuesto Juan lo dice para que quede más claro. Y todo aquel que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué significa para nosotros que Dios es amor? ¿Qué significa para nosotros que de Dios es el amor? Que el que ama conoce a Dios y el que no ama, Juan dice que no conoce a Dios. Dios es la fuente del verdadero amor y los que le conocen a Él aman, escuche bien, con su amor. Con el amor de Dios. Y eso es muy importante para este punto, hermanos, porque más adelante Juan va a empezar a enfatizar que nos amemos unos a otros, pero es con el amor que viene de Dios, no con el amor nuestro. Dios nos llama a amar con su amor. Dios nos llama a amar como Él ama. Y piensa lo que esto significa. Que Dios nos diga que amemos con su amor significa que como Dios es un ser perfecto, que como Dios es un ser infinito, su amor no tiene límites. No hay fronteras, no hay límites para el amor desbordante de Dios sobre nosotros. Que como Dios es un Dios que nos amó primero desde antes de la fundación del mundo, no hay ninguna condición que ponga para amarnos. No, Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Dios te amó, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, antes de que tú hicieras nada y aún sabiendo todo lo que después tú ibas a hacer. Por ende, el amor de Dios no tiene límites, Él es infinito. El amor de Dios que actuó primero por nosotros desde antes de la fundación del mundo no pone condiciones. Dios es un ser completo, escucha bien. Dios es un ser completo, Dios es un ser autoexistente, Dios es un ser independiente, Dios es un ser autosuficiente. ¿Qué significa todo eso? Que los únicos que son beneficiados en que Dios los ame somos nosotros, no Dios. El único que es beneficiado de que un Dios así,
que existe en sí mismo, que está completo en sí mismo, que puede vivir eternamente consigo mismo, lo ame, soy yo, no él. Y a pecadores como tú y como yo, eso es bueno que no se nos recuerde. Que Dios sin ti es Dios. Y tú sin Dios no eres nada. Y yo sin Dios no soy nada. Hermanos, si la fuente del amor verdadero es Dios, entonces así es como el amor verdadero se manifiesta. Cuando se ama sin límites, cuando se ama sin condiciones, cuando se ama para beneficiar a otros y no solo para sacar provecho. Amar como Dios es difícil para los que no conocen a Dios. Escuche bien, amar como Dios ama de esta manera y con el amor de Dios es difícil, sí, para los que no conocen a Dios. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, los que están llenos y controlados y gobernados por el Espíritu de Dios y se rinden a Él cada día, no es que les sea fácil, pero pueden amar con el amor de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por su Espíritu Santo. Los que viven sometidos al Espíritu Santo y haciendo morir, como dice Gálatas capítulo 5, los deseos y las obras de la carne en sus vidas por el poder del Espíritu Santo, pueden amar con el amor de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es mi exhortación entonces para ti? No justifiques más tu falta de amor. No justifiques más tu falta de amor y empieza a amar. Si conoces a Dios, con el amor de Dios. Empieza a amar si conoces a Dios con el amor que viene de Dios y no con el amor de este mundo y no con el amor que enseña este mundo. Si eso no fuera posible, escucha bien, si no fuera posible que podemos amar con el amor de Dios que nos ha sido derramado por el Espíritu Santo de Dios, entonces la Biblia no dijera esto en Efesios 5.1. Efesios 5.1 dice, sed imitadores de Dios. Y yo te pregunto, hagamos un poco de reflexión en esto. ¿Tú puedes imitar a Dios en su poder para crear los cielos y la tierra? No creo, no creo. ¿Tú puedes imitar a Dios en su poder para sostener todo lo que existe con su palabra? No creo. ¿Tú puedes imitar a Dios en la forma en la que Dios ama? Si tienes a Dios y tienes su espíritu, sí. Escuche bien, amar como Dios ama es difícil, pero para los que no conocen a Dios, para los que no tienen a Dios. Y para los que lo tenemos es fácil tampoco, pero tenemos a Dios. Tenemos su espíritu en nosotros, gobernando nuestras vidas. Amar es difícil para los que siguen el modelo de este mundo. Amar es difícil para los que viven en los deseos de su carne. Amar es difícil para los que no se dejan controlar, gobernar y señorear por el Espíritu Santo. Para ellos es difícil amar. Por ende, la primera lección de Juan aquí sobre el verdadero amor es, no, yo no te estoy pidiendo que tengas que nazca en ti un verdadero amor. Pero yo te estoy pidiendo que dejes que Dios ponga su verdadero amor por su Espíritu en ti para que ames así. ¿Ves la diferencia? No salgas de aquí diciendo, Señor, tengo que amar como tú amas. No, sal de aquí diciendo, Señor, lléname de ti para que tu amor en mí fluya como tú amas. Eso es lo que estoy diciendo. Y esa es la primera verdad. Esa es la primera verdad para la iglesia contemporánea. Paremos de intentar amarnos con nuestra fuerza. Paremos de intentar amarnos con nuestros recursos. Paremos de intentar amarnos con nuestros corazones quebrantados y amemos con el amor de Dios, con el que viene de Él, con el que Él derrama en los corazones de nosotros, los pecadores. Segunda lección que quiero enseñar en este texto para nosotros. Dios es el ejemplo del verdadero amor. Dios es el ejemplo del verdadero amor. Y escúcheme bien, si tú te criaste con tu abuelita, hay muy pocas cosas que sean más amorosas que una abuelita. Pero tu abuelita no es el mejor ejemplo del verdadero amor. Por muy buena que haya sido, por muy amorosa que haya sido, por muy dedicada que haya sido, ella no lo es. Dios sí. Dios es el ejemplo del verdadero amor. Vamos a leer juntos los versículos del 9 al 11 en donde encontramos esa lección, por favor. En esto
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios nos ha amado, como Dios nos ha dicho que nos ha amado. Esa palabra que Juan usa en el versículo 9, en esto se mostró, implica hacer algo público, evidente, visible. Lo que Juan está diciendo es, Dios ha hecho visible su amor por ti de una manera contundente y final al enviar a Jesucristo. Eso no significa que esta es la única manera en la que Dios te ha mostrado su amor, pero significa que es la más pública, la más evidente, la irrefutable. Dios te ama. ¿Cómo tú lo sabes? Porque envió a su Hijo. Dios te ama. ¿Cómo tú lo sabes? Porque su Hijo murió por ti en la cruz. Dios te ama. ¿Cómo tú lo sabes? Porque Él pagó por tus pecados si crees y te arrepientes. No hay otra forma más contundente de entender, de conocer y de experimentar el amor de Dios que no sea mirando la cruz vacía y al Hijo de Dios que se levantó de entre los muertos. Dios, en su manera de amarnos, hizo evidente cómo ama el verdadero amor. Dios, en su manera de amarnos, nos mostró cómo se ama con un verdadero amor. Por ende, si tenemos en el ejemplo de Dios al verdadero amor, toda forma que diga que es amor, pero no se conforma al modelo de Dios, es una versión distorsionada y es una versión fraudulenta del amor. ¿Habías pensado en eso? Si Dios nos ha dicho cómo es que se muestra el verdadero amor, mira estas dos frases. En esto se mostró el amor de Dios, se hizo visible. Versículo 10, en esto consiste, esto es la manera en la que se ama. Dios nos dijo cómo se ama. Así que toda otra forma de amar que no es como Dios ama, no debería llamarse amor. O al menos no debería llamarse amor verdadero. El punto de Juan en estos versículos, como lo leemos en el versículo 11, es que si Dios nos ha dado el ejemplo de cómo ama el verdadero amor, y Él es la fuente de ese verdadero amor, es así y no de otra manera en la que nosotros debemos amarnos unos a otros en la iglesia. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, y yo me atrevo a poner, el autor original no lo hizo, pero yo me atrevo a poner, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Porque esa es la lógica del texto. Dios te ha dicho cómo Él ama, Dios te ha dicho cómo ama el verdadero amor. ¿Por qué te esfuerzas en amar diferente a tus hermanos? ¿Por qué no amas con el amor verdadero y el ejemplo de Dios a tus hermanos? Pero si tú estás preguntándote, ok, pastor, pero ¿qué significa o qué aprendo de la forma en la que Dios ama en estos versículos? Porque el versículo 9 y 10 nos está modelando al verdadero amor en acciones puntuales para que lo podamos conocer y para que lo podamos entender. Y si tú estás diciendo, ¿qué debo aprender del verdadero amor y de la forma de que Dios ama en estos dos versículos? Déjame darte algunas respuestas. ¿Qué tú debes aprender de la forma en la que Dios ama y de la forma en la que Dios exige que nos amemos en el versículo 9 y en el versículo 10? Primera respuesta. Deberíamos aprender que el verdadero amor toma la iniciativa y no espera. Deberíamos aprender que el verdadero amor es el que toma la iniciativa y no simplemente se sienta a esperar. ¿Pero dónde está eso, pastor? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. De hecho, Juan lo va a decir después en el versículo 19, mucho más claro. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, el verdadero amor no se sienta a esperar a decir, cuando me amen, yo amo. Cuando cumplan mis condiciones,
amo. El verdadero amor, que es el que Dios ha revelado en Cristo y en la forma de enviarlo al mundo, es que Dios, sabiendo que éramos pecadores, tomó la iniciativa y nos amó primero. Por ende, tú deberías tomar la iniciativa y amar primero y no esperar. ¿Qué más debemos aprender de la forma en la que Dios ama en estos versículos, hermanos? Lo segundo, deberíamos aprender que el verdadero amor implica acción y no solo sentimientos. Yo no estoy diciendo que en el amor no hay sentimientos, no me malinterprete, pero yo estoy diciendo que las acciones justifican, validan, confirman los sentimientos. Y sin acciones, tú con todo derecho puedes poner en duda los sentimientos. ¿Dónde vemos eso? Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió. Eso es una acción, es un verbo. Envió a su Hijo. Estos versículos son como un eco, como una referencia directa del precioso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, es lo mismo, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el verdadero amor no se limita a decir lo que siente. El verdadero amor expresa lo que siente en acciones. Dios no dijo, tengo un sentimiento profundo por la humanidad pecadora y por el destino miserable al que el pecado los va a llevar. Dios no hizo eso. Dios tomó una acción redentora para salvar a pecadores como tú y como yo, esclavos del reino de las tinieblas, y libertarlos de la muerte espiritual para traerlos al reino de la luz en su Hijo amado Jesucristo. Hizo por nosotros lo que nadie más podía hacer por nosotros, salvarnos. Y nosotros le decimos a la gente que les amamos y no se lo mostramos. Esa no es la manera en la que Dios ama. O al menos esa no es el verdadero amor. Lo tercero que podemos aprender del verdadero amor y de la forma en la que Dios ama con el ejemplo de Dios en estos versículos es que el verdadero amor siempre conlleva un costo. El verdadero amor es sacrificial, hermanos. Nadie que ama desprendidamente tiene que estar dispuesto a sufrir, tiene que estar dispuesto a soltar, tiene que estar dispuesto a entregar, tiene que estar dispuesto a pagar el costo. Aún nuestro eterno Dios pagó el costo. Pastor, espérese, que eso suena medio que herejía. Espérate, tranquilo. Llévame al paso, como dicen por ahí mis hermanos dominicanos. Llévame al paso. Cuando la Biblia dice que envió a quién, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió, escucha bien, a su Hijo unigénito. Y esa palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Y unigénito y primogénito tienen la misma raíz, pero no son iguales. Todo primer hijo de una familia es su primogénito, pero solo Jesucristo es el unigénito de Dios. El término unigénito habla de lo exclusivo que es el Hijo de Dios para Dios el Padre. El término significa que Jesús es único en su ser y en su relación con Dios el Padre, y que nadie más goza una relación así con Él. Es el único porque al igual que el Padre es Dios. Y disfrutan entre ellos una relación de unidad inseparable desde la eternidad, lo que nosotros llamamos la Trinidad. El Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo disfrutan desde la eternidad una relación como personas en la naturaleza y la esencia de un solo Dios verdadero. Es lo que llamamos la Trinidad. Dios no envió a cualquiera para mostrarle su amor al mundo. ¿Quién es el ángel de menos rango que tenemos aquí? Pues alístate tú que te vamos a enviar a la tierra. ¿Quién es el ángel de mejor rango que tenemos aquí? Pues alístate tú que vamos a enviarte a la tierra. No, Dios envió a sí mismo en la segunda persona de la Trinidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Nadie más era como Él. Por lo cual refleja el costo que Dios estuvo dispuesto a pagar para salvar y amar a pecadores como tú y como yo.
Cuando Pablo reflexiona en esto, en que fue al Hijo al que envió, único y exclusivo en su relación con el Padre, él dice esto en Romanos capítulo 8. Si Dios no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿en serio crees que no te va a dar cualquier otra cosa que le pidas? Hermano, escucha bien, porque a veces estas verdades las necesitamos recordar. Si Dios no me da más nada en este mundo y no me responde más ninguna otra oración que haga Él en este mundo, ya me lo dio todo, porque me dio al Hijo. Y tú tienes que entender eso. Dios te ha dado a su Hijo para que sepas que está comprometido en amarte hasta las últimas consecuencias. Y para que sepas que tú le perteneces y que tú eres valioso para Él, aunque no lo entiendas ahora. Él te dio al Hijo. Y si no escatimó en darte a su Hijo, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las demás otras cosas? El verdadero amor, aún en Dios, tuvo un costo. Se mostró en un acto de sacrificio. El Hijo se hizo hombre para morir en la cruz. Pero lo cuarto que puedes aprender del ejemplo de Dios y de su forma de amar en estos versículos es que el verdadero amor siempre, siempre, siempre busca el beneficio y la bendición del otro. Del otro. Lee conmigo al final del versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ¿quiénes son los beneficiados en el acto de gracia y de amor de Dios a enviar a Jesucristo al mundo? Nosotros. ¿De quiénes eran los pecados por los que Jesús vino a morir y ser la ofrenda que aplacara la ira que habíamos provocado en un Dios santo por nuestras ofensas? ¿De quién eran esos pecados? De nosotros. La muestra de su amor, aunque sí le da a Él toda la gloria, nos beneficia y nos bendice a nosotros. Sí. Dios se lleva la gloria por tener un amor así. Pero nosotros nos llevamos la bendición de estar en comunión con un Dios porque nos ha amado así. Y ahora que hemos visto esta forma en la que Dios ama, y ahora que hemos visto estos detalles en la forma, en el ejemplo en el que Dios ama, yo te pregunto, porque ¿cuál es el énfasis de Juan en estos textos? Que nos amemos unos a otros, pero con el amor de Dios, a la manera de Dios, imitando el ejemplo de Dios. Y yo tengo que preguntarte, hermano, hombre que estás aquí, ¿es así como tú amas a tu esposa? Mujer, dama, esposa que estás aquí, ¿es así como tú amas a tu esposo? Padres, ¿es así como aman a sus hijos? Hermanos, ¿es así como nos amamos unos a otros en la iglesia, imitando este amor y ejemplo de Dios? Y la pregunta más difícil, ¿es así como amamos a nuestros enemigos? ¿O a los que creemos que son nuestros enemigos? Porque Dios nos llama a amar de esta manera, como Él ama, aún a aquellos que consideramos que son nuestros enemigos. Ahora escúchame bien, si tú y yo no amamos así, con acciones, tomando la iniciativa, aun cuando calculemos el costo, buscando siempre bendecir al otro, si tú y yo no amamos así, entonces lo que hacemos no se le puede llamar amor. Lo que hacemos y llamamos amor a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, al menos no es el amor verdadero, el que viene de Dios y con el que Dios ama. Tenemos que ser honestos y decir que a lo que tú y yo le llamamos amor, pero que no se parece en nada como Dios ama, es una copia fraudulenta y es una copia barata de la forma en la que este mundo ama, que no es más que egoísmo disfrazado y una apariencia de amor. Hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, yo quiero que tú me escuches bien, por favor. Si alguien dice que te ama, pero sus acciones no te lo muestran, si alguien dice que te ama, pero sus muestras de amor son condicionales y al final solo buscan el beneficio propio de esa persona, escucha bien, ese no es el amor verdadero. El verdadero amor es el que Dios te da, incondicional, sacrificial para tu bendición.
El verdadero amor imita el ejemplo de Dios cuando ama. Y los hijos de Dios deberíamos amar ¿cómo? Según Juan, así, verso 11, así como Dios nos ha amado. La iglesia moderna, la iglesia contemporánea, si algo necesita sobre muchas otras cosas, es dejar de fabricar un amor como el del mundo y llenarse de Dios para amar como Dios ama. Déjame darte la tercera lección de este pasaje. Y Dios sabe que yo no escogí predicar este pasaje, aunque hay varias situaciones en nuestra iglesia que este mensaje apuntan directamente. Dios sabe que la última vez que prediqué en este púlpito, prediqué el capítulo 4 del 1 al 6, así que no había forma que no predicara 7 al 21, aunque lo que estás escuchando es lo que Dios quiere que escuches, para que puedas amar con el amor de Dios y seguir el ejemplo de Dios en la forma en la que estás amando a tu familia, en la forma en la que estás amando a tus hermanos, o directamente como nos pasó como familia, en la forma que estamos amando a personas que nos están haciendo daño y que nos están lastimando, pero Dios nos llama a amar. Esta semana, en uno de los días, no voy a dar mucho detalle, pero una de las luchas, y creo que con varias personas de la iglesia lo conversé, que como hablamos en la semana, que estaba molesto, estaba desanimado, estaba frustrado por situaciones que mi esposa está teniendo que enfrentar y por injusticias que está teniendo que vivir y por situaciones que está teniendo que enfrentar. Así que mientras yo le oraba con lo que los salmos imprecatorios, si no sabes lo que es un salmo imprecatorio, es un salmo en donde el autor le pide a Dios que envíe su juicio a sus enemigos. Así que yo estaba orando con esos salmos, Señor, que esos incircuncisos caigan, que esos hijos del diablo retrocedan, que tus hijos prosperen. No estoy diciendo que está mal orar así, porque el salmista lo hace. Pero mientras seguía estudiando este texto decía, ¿no sería orar de otra manera? Yo decía, no, los hijos del diablo tienen que morir. Sí, pero ¿y qué haces con el amor de Dios? No, espérate, Señor, eso lo puedo hacer la semana que viene. Hermano, yo nunca voy a predicar aquí, escuche bien, algo que primero Dios no haya usado para ministrar mi corazón. Así que en algún momento le dije al Señor, sabes que ya no aguanto más. Tu palabra dice que debo orar diferente, pero no tengo fuerzas para hacer eso. Ver a mi esposa sufrir, ver a mi esposa ser lastimada, ver a mi esposa tener que enfrentar situaciones difíciles, no me agrada como pecador. Pero ¿sabes qué, Señor? Dame tu amor. Dale a ella también tu amor, por favor. Y que tú nos ayudes a amar como tú amas. Hermanos, amar como Dios ama es difícil para los que no conocen a Dios. Y para los que conocen a Dios es fácil tampoco. Pero tienen a Dios. Tienen a Dios para amar con el amor de Dios. Tienen a Dios para ser guiados por su espíritu y modelar la forma en la que Dios ama con acciones, de forma sacrificial, calculando el costo, pero buscando el bendición y el beneficio aún de los que consideramos son nuestros enemigos. Aún si ese enemigo está sentado hoy aquí en la iglesia. Aún si ese enemigo es el que está parado aquí predicando. Somos llamados a amar como Dios ama, porque Dios nos ha dado su amor por el Espíritu Santo. Y la tercera lección, no se preocupen, solamente la voy a mencionar y voy a decir 2 o 3 cosas sobre ella, pero vamos a regresar a ella la próxima semana. La tercera lección es la parte más larga de este pasaje. Si te diste cuenta, del versículo 7 al 11 están las 2 primeras lecciones, porque es el fundamento para lo que está por venir ahora. Esta es la tercera lección, que solo la voy a mencionar y voy a decir algunas cosas alrededor de ella, pero la próxima semana vamos a dedicar tiempo a estudiarla más profundamente. ¿Cuál es la tercera lección, pastor? La iglesia es el lugar donde se practica el verdadero amor. Dios es la fuente del verdadero amor. Dios es el ejemplo del verdadero amor
¿Y qué hacemos con eso, pastor? En la iglesia practicamos el verdadero amor. Mira cómo dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Hermanos, los estudiosos dicen, esta es como una frase traída que no tiene lógica en el argumento del autor. Los estudiosos dicen, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que Juan viene diciendo? ¿Qué tiene que ver esto que los teólogos llaman la invisibilidad de Dios? Dios es espíritu y por ende nadie conoce perfectamente a Dios, sino solo lo que Dios ha podido revelar de él. ¿Qué tiene que ver esto si Juan viene hablando del amor? De hecho, los expertos en el idioma griego dicen que Juan está copiando casi palabra por palabra lo mismo que dijo en Juan 1:18. Mira lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta frase, nadie ha visto a Dios, lo que comunica es la idea de que nadie ha mirado tan cerca a Dios para poder entenderlo, conocerlo y contemplarlo de forma perfecta y de forma detallada. Esta frase no está diciendo que Dios no haya revelado cosas de Él, porque ha revelado cosas de Él en su palabra, porque ha revelado cosas de Él en diferentes manifestaciones sobrenaturales a través de la historia bíblica, en la nube, en nube de fuego, en la nube, en el tabernáculo, a través de diferentes ángeles. Dios ha revelado mucho de Él, pero nadie ha conocido a Dios, a su ser, de forma perfecta y de forma completa. Entonces lo que Juan está queriendo decir es lo siguiente. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Lo que nos está diciendo es, solo puedes conocer correctamente a Dios a través de su Hijo, quien lo conoce y te lo ha dado a conocer. Recuerda lo que Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Recuerda lo que Hebreos 1 dice, Cristo es la misma imagen de su sustancia o de su naturaleza. Jesús nos puede dar a conocer perfectamente al Padre porque Él conoce y está en perfecta unión con el Padre. Pero Juan dice ahora, pero Jesús solo no. Jesús solo no. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, ¿cuál es la implicación? Que los hijos de Dios, en donde Dios mora con su espíritu y se esfuerzan en amar como Dios ama, dan a conocer a Dios también al mundo. Así como Jesús lo hace de forma perfecta, nosotros en forma imperfecta nos esforzamos en nuestra manera de amarnos y de practicar el amor para dar a conocer a Dios. Dios se hace evidente, Dios se hace visible, Dios se hace tangible en donde creyentes pecadores llenos del Espíritu Santo que mueren a sus rebeldías y a su corazón pecaminoso se rinden para amar con el amor de Dios e imitando el ejemplo de Dios. ¿Te imaginas un hogar en donde el hombre sabe que tiene que morir a su machismo para poder servir con amor a su esposa? ¿Te imaginas un hogar en donde la mujer sabe que tiene que hacer oídos sordos a toda esta basura del feminismo para poder someterse con amor a su esposo y servirle y juntos muestren un amor tan profundo que el mundo diga, Dios está ahí, Dios está ahí. En ese hogar Dios está. ¿Cómo ese hombre trata así a esa mujer? ¿Cómo esa mujer vive así para bendecir y servir a ese hombre? Dios está ahí. ¿Te imaginas una iglesia en donde creyentes entienden que somos pecadores y nos lastimamos y nos ofendemos con acciones, con palabras, pero en vez de salir a buscar otra iglesia, en vez de salir a hablar mal de la iglesia, en vez de salir a hablar mal del hermano, pasan tiempo en oración, rinden su corazón al Señor, reconocen su pecado y después vienen y se piden perdón y se reconcilian y caminan en unidad? Dios dice, Él está ahí. No, Él no está ahí porque hablemos mucho de Él. Él está ahí porque amamos como Él. Dios está en donde Él
donde se permanece en su amor y en donde se perfecciona su amor. Y eso es lo que Juan nos va a enseñar en los versículos del 12 al 18. Donde permanece el amor de Dios, Dios está. Y en donde se perfecciona el amor de Dios, o se trata de imitar y mejorar el amor que Dios da, Dios está ahí. Y lo que Juan va a decir entonces en forma opuesta, que vamos a estudiar con más detalle la próxima semana, después de hacernos pensar que la iglesia es el lugar donde se practica el amor de Dios, porque donde se practica y se permanece en el amor de Dios, Dios está. Juan dice esto, que no todos nosotros lo recordamos, en los versículos del 19 en adelante, en donde se dice que se ama a Dios, pero no se practica el verdadero amor. En ese lugar y en esa persona es mentira. Porque te recuerdas lo que Juan dice y lo puedes leer con calma en tu casa. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque nadie puede amar a Dios que no ha visto y aborrecer al hermano que ha visto. Ese es el punto que vamos a estudiar con más calma la semana que viene. Una iglesia se esfuerza en practicar el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde se permanece en el amor de Dios y donde se perfecciona el amor de Dios, Dios está. Pero una iglesia que diga que ama a Dios, pero no practique el amor de Dios unos a otros, no importa el edificio que tengan, no importa la estructura que tengan, no importa el presupuesto que tengan, Dios no está. Simplemente Dios no está. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que sepan mucha teología y la prediquen desde el púlpito. No. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se vistan con trajes y corbatas y parezcan muy espirituales en la iglesia cuando vengan los domingos. No. En esto aparecerán todos que son en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que te compres la Biblia más grande y andes con ella por toda la ciudad, ostentando que el domingo vas a ir a la iglesia. No, es en esto, en que nos amemos los unos a los otros. Pero no de cualquier manera, hermanos. No de forma hipócrita, como Juan dijo anteriormente, no de palabras, no de lenguas, sino en hechos y en verdad. Que nos amemos con el amor de Dios, no con el que tenemos nosotros. El mío no sirve para nada. El mío tiene limitaciones. El mío pone condiciones. El de Dios no. Entonces yo necesito aprender a amar con el de Dios, con el que Él ha derramado en mi corazón. Yo no debo amar bajo mis propias opiniones o bajo mis propias ideas. Yo debo amar como Dios ama y siguiendo el ejemplo de mi Dios. Hermanos, la iglesia contemporánea vive en un mundo obsesionado por el amor, pero que no sabe nada del amor. Y el peligro que tiene la iglesia es modelar o comprar la forma de amar a este mundo para traerla a la iglesia y amarnos así unos a otros. En Dios tenemos un mejor ejemplo. En Dios tenemos una mejor fuente. Dios es la fuente del verdadero amor. Dios es el ejemplo que debemos seguir al amar. Y la iglesia es el lugar donde practicamos ese amor. ¿Sabes cómo terminó? ¿Sabes cómo pasó a la historia el apóstol Juan? El apóstol Juan pasó a la historia con dos títulos: el discípulo amado, el apóstol del amor. El discípulo amado porque es la manera en la que él se identifica a sí mismo en el evangelio de Juan. Él nunca pone su nombre en el evangelio de Juan, pero él se identifica a sí mismo como el discípulo amado. Tú también puedes identificarte como el discípulo amado, porque Dios te ama, porque Dios tomó su lugar en la cruz, porque Dios te mostró que eres valioso o valiosa para Él. Pero ese discípulo amado por Dios ahora se convirtió en el apóstol del amor. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Tú sabes cómo le decían a él y a su hermano los hijos de Zebedeo? Los hijos del trueno. ¿Y sabes por qué le decían los hijos del trueno? ¿Sabes por qué a Juan y a su hermano Zebedeo le decían los Boanerges, los hijos del trueno? Por lo iracundo que eran. Porque explotaban. Porque siempre estaban llenos de ira, porque probablemente peleaban con cualquiera, porque no había forma en la que evitaran los conflictos. Ellos querían ir hasta atrás en toda situación. Ellos eran provocadores y ellos eran iracundos. El hijo del trueno llegó a ser el apóstol del amor. Y llegó a decirles a sus hermanos y a sus discípulos: amados, amémonos unos a otros. Aquellos en donde Dios mora,
aquellos en donde el Espíritu de Dios gobierna, aprenden a amar con el amor de Dios y como Dios ama. Y no importa la herencia que traigan, el lugar donde se criaron, las circunstancias que vivieron, aprenden ahora a amar como Dios ama, porque tienen a Dios. Hermanos, amar como Dios ama es difícil para los que no conocen a Dios. Y para los que lo conocen, también, pero tienen a Dios. Y si tú tienes a Dios, Dios puede ayudarte a amar con su perfecto amor. A tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tus hermanos y aún hasta a tus enemigos. Pero es con la fuerza que viene de Dios y es con la gracia y la ayuda que viene por el Espíritu de Dios. La iglesia debe ser el lugar en donde practicamos este tipo de amor, el amor verdadero.